Hey, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Vamos con la segunda parte de esta explicación acerca de lo que yo creo como la teoría de la creación de los seres humanos. Ayer quedamos que hubo todo el rollo como de los cruces genéticos y empezaron a experimentar con un montón de variantes genéticas. Em, y bueno, básicamente quedamos en que estos dioses, porque fueron considerados deidades, eh, bueno, ellos crean, entonces listo, uno de los hermanos de estos dioses es el que hizo la creación del hombre a través de la genética. Y desde ahí se desprende, se desprenden varias hipótesis, ¿sí? Eh, Ishtar, Enki, vamos a hablar de estos dos principalmente, y de uno de los hermanos que fue completamente desterrado en la mitología sumeria. Cuando uno habla de Enki, Enki era el gran dictador. Enki era el que fundó, digamos, los primeros asentamientos humanos, me refiero en la parte de Babilonia, fue el que fundó como tal el imperio Egipto, y a partir de Enki se crea toda la mitología egipcia. ¿Sí? Estamos hablando de que ahí empezó como el periodo en donde pues, estaba todo este cuento de los faraones, estaba todo este cuento de la mitología egipcia. ¿Sí? Ishtar, en la, si miramos a Ishtar, siempre la representación fue como una mujer muy poderosa, que también es representada en varias culturas. eh, pues obviamente en todas las religiones está representada de diferentes maneras. eh, y no nos vayamos muy lejos, o sea, cuando uno mira la historia de Ishtar, ¿sí? Que fue una de las diosas principales sumerias, eh, era una mujer muy poderosa, era una mujer que dentro de su misma mitología sumeria hablan de que era muy bondadosa, era muy entregada a los animales. Y oh sorpresa que cuando uno se mete a investigar, cuando realmente, bueno, ¿qué sucedió? ¿De dónde viene todo esto? Resulta que en la mitología egipcia existió una diosa que fue una mujer también muy poderosa, fue eh, una mujer demasiado poderosa y fue la diosa Bastet. Entonces cuando uno mira los patrones que hay en las diferentes religiones, en las diferentes culturas, pues lógicamente uno se encuentra de que todo ha sido una réplica de lo que sucedió en la mitología sumeria. ¿Sí? Enki es el encargado de crear, pues obviamente fue el encargado de crear, pues obviamente los asentamientos donde la fuerza de trabajo principal eran los seres humanos y lógicamente la fuerza principal se rigió bajo el esclavismo, bajo una serie de patrones políticos totalmente diferentes a otros dioses, lo que conocemos, eh, por ejemplo, en la mitología griega, que pues, hay dioses que son totalmente bondadosos, hay otros que son muy dictadores, muy dictatoriales. Entonces aquí es donde entra una gran pregunta que nos hacemos a nivel espiritual, ¿sí? Bueno, o sea, ¿quién es nuestro Dios? ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque la Biblia habla de cosas que están escritas hace muchos milenios y lo manejan tan ambiguamente hacia otras culturas. ¿Sí? Ahora, partiendo de todo esto, a Enki se le conocía como el gran dictador. Y varios teólogos de la conspiración y varios teólogos estamos hablando de las investigaciones que se han hecho en Sumeria,
dicen que Enki fue el gran estafador. Este es otro concepto que tienen algunos científicos sobre Enki, porque dicen que este man engañó básicamente pues a toda la población, ¿sí? Para palabras menos, palabras más, pues engañó a toda la población y pues se convirtió en el gran dictador, ¿sí? Eh, Posiblemente aquí pueden pasar varias cosas según basándome en mi teoría. Entonces, ¿qué sucedió con Ishtar, con Enki? Bueno, ellos siguieron gobernando todas esas tierras, fundaron los primeros asentamientos humanos y nos queda el tercer hermano, que es es el que yo considero que fue olvidado dentro de la mitología sumeria y el, es del que nadie quiere hablar, ¿sí? O sea, siempre es como que no saben, no hay mucha información sobre el tercer hermano, que todos son hijos de Anu, que Anu es el dios principal, pero aquí falta una investigación más a detalle sobre el tercer hermano. ¿Por qué digo que más a detalle, chicos? Porque este hermano, según lo que he podido investigar, le dicen el desterrado. Entonces cuando uno mira el patrón, pues marica, sí, o sea, en la, en la historia esta de la Biblia está básicamente el mismo problema. En palabras más, palabras menos. Y les pongo un ejemplo. Sí, pues cuando sucedió todo el tema este con Lucifer, que Lucifer se le revela a Dios y le dice como, oye, no, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, se le revela, pum, pum, el man lo destierran hacia el infierno. ¿Sí? Entonces básicamente eso ya estaba en la mitología sumeria. Pero aquí viene lo interesante del cuento. Aquí viene lo conspirativo y lo interesante del cuento. Este hermano que fue desterrado es el que estuvo en total desacuerdo con Enki. Es el hermano que le decía a Enki, oye, pero a mí no me parece que las bases de una civilización sea esclavizar a los demás. A mí no me parece que las bases de una civilización sea hacer esto, hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Enki lo destierra. ¿Ya? En la mitología sumeria también existe, hay algo que se está investigando, que de hecho no hay mucha información tampoco al respecto sobre este tema, y hablan de que este hermano realizó lo que se conoce como el gran viaje. Y siempre se caracterizó este hermano por representar, digamos, todas las aves del planeta. Le gustaban mucho las aves. Oh sorpresa que cuando uno va a mirar las culturas en Latinoamérica, tanto como los mayas, los incas, uno va y mira, pues no sé, los aztecas, uno va y mira las culturas de los chipchas, de los muiscas, los totoy, bueno, hay un montón de esto, pero en su cultura siempre hablan de, por ejemplo, perdónenme la palabra y la burrada que decir que Oaxacal, bueno, era el pájaro o la serpiente emplumada, siempre hablan de algo emplumado, pero miren las bases, y si nos vamos a nivel político, todo se manejó muy diferente en los asentamientos en Latinoamérica. Aquí viene algo bien curioso. Si ustedes se ponen a mirar el patrón político que tenían en ese entonces en Latinoamérica era muy diferente. ¿Por qué? Ejemplo, en Egipto pues estaba todo el rollo de los faraones en sus bases políticas. Era, bueno, tenía que haber un jerarca que era pues obviamente el faraón. Estaban los hechiceros, los sabios, que eran los que manejaban y pues los esclavos, todo el tema, ¿sí? Que de por sí, en sí misma la política egipcia, estamos hablando de los faraones, fue muy rudimentario y fue una política de esclavitud, por así decirlo. Pero cuando uno va y mira las culturas en Latinoamérica era muy diferente. ¿Por qué? Porque esta gente se basaba más, bueno, en tener un rey, porque sí, en todas las culturas hubo un rey,
no había esclavismo. Ese es un patrón que se me hace muy interesante, no había esclavismo. Ellos se basaban más en el conocimiento. Se basaban más en el conocimiento, se basaban más en la astrología, en la cosecha. Y aquí es donde a mí se me vuela el cerebro. Entonces yo digo, bueno, posiblemente en base a mi teoría lo que pudo haber pasado es que uno de estos hermanos, pues el hermano que fue el que se rebeló como tal y fue desterrado, pudo haber llegado a estas tierras. De hecho, en, en mis añitos de investigación sobre este tema, yo alguna vez escuché una historia en Centroamérica que hubo un hombre, bueno, un hombre que llegó allá, que era completamente diferente a ellos, que le enseñó las bases de la civilización a ellos, les enseñó cómo cultivar, les enseñó cómo mirar las estrellas, les enseñó cómo descifrar cuando iba a llover, cuando no iba a llover. Entonces esto me parece muy curioso. Y cuando uno va y mira, pues sí, o sea, hay varias cosas que no concuerdan, ¿cierto? Y ya viene la parte teológica. Entonces ahí es donde entra uno y hace como una retrospección y uno dice, bueno, venga, espera, aquí está pasando algo raro. Entonces cuando uno va y mira el patrón de las religiones que están ahorita actualmente, que lógicamente quiero decir algo antes de que me vayan a decir, oh, es que tú eres ateo, satánico, porque eso lo dicen todo el tiempo. Y de hecho no, de hecho a mí me encanta la teología y me gusta estudiar el origen de la humanidad, me gusta estudiar realmente qué es el concepto que nosotros tenemos como Dios. Entonces aquí viene lo interesante del asunto. Ahora tú miras, uno va a mirar, digamos, todo el tema actual de cómo se manejan las cosas hablando dogmáticamente en todas las religiones, y es una vaina muy curiosa. ¿Por qué digo curiosa? Porque cuando uno va y mira, todas se basan en algo dictatorial. Y la gente, ojo que aquí me van a echar mierda. Ojo. Sí, porque si tú no cumples un patrón establecido o no cumples unas normas y unas leyes básicas moralmente, tú no puedes pertenecer ahí. Un ejemplo. Y en esto me baso yo. Por ejemplo, los evangélicos, ¿sí? Tienen un patrón político dogmático dentro de su misma religión. ¿Cuál es este patrón político dogmático? Pues que los manes tienen que sí o sí, o las mujeres tienen que sí o sí vestirse con faldas largas, tienen que cumplir ciertos preceptos, no pueden no sé qué, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer esto. Entonces todo se convierte en un patrón dictatorial que te indica a ti un modelo de conducta. Entonces para mí es algo dictatorial cuando yo, por ejemplo, que les digo dictatorial y la gente a veces no me entiende. Por ejemplo, yo me creo una religión, la religión del Diri, ¿sí? Entonces Diri crea esta religión y le pone un nombre. Sí, vamos a ponerlos a los, no sé, ¿cómo era que se llamaba? Los angeanos, ¿sí? Porque, no sé, porque yo me baso en mi religión de que la Tierra fue un solo continente y se llamó Angea y bla, 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 y yo les meto todo este cuento, pero yo les digo cómo ustedes se deben comportar a como yo me comporto. Entonces yo ahí ya estoy ejerciendo una presión dogmática y política, porque te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer y cómo te debes comportar. Luego entonces otro ejemplo, entonces uno va y mira a los musulmanes también, uno va y mira a otras religiones, por ejemplo los católicos. Yo sí conocí muy de cerca el Islam, de hecho yo me convertí al Islam hace un montón de tiempo, eso es otra historia. Me convertí en el Islam, yo les voy a decir por una razón muy lógica, y me convertí al Islam porque encontré un punto de verdad en su libro, en el Corán, pero yo nunca he seguido los preceptos de la religión como tal. Me gusta, me encanta el Corán. El Corán tiene, dicen que es el gran libro científico de la vida, o sea, te explican a detalle. Un libro que está escrito hace 3000 años te describe cómo es la creación de un feto. Bueno, eso ya lo hablaremos después. A lo que voy.
Todas las religiones siempre tienen un patrón político dogmático. Que si tú no haces esto, entonces tú no eres esto, que si no haces esto, tú tampoco puedes hacer esto, si no haces esto, no haces esto, si esto, que lo otro. Y ahí es a donde yo me baso, ¿sí? O sea, realmente esta es la forma de encontrar a Dios, bajo la presión social, bajo la presión dogmática. Entonces aquí viene lo interesante. Entonces uno se va a mirar las religiones antiguas en Latinoamérica. Y no había ni religión, era una forma de vida. Y la forma de vida es muy sencilla. Tú naces con una. Tú naces de día o de noche, dependiendo si es de día o de noche, pero pues ellos nacían y veían el sol, ¿cierto? Ellos veían las estrellas, veían la luna, ellos creían en que el planeta se tenía que cuidar, que los recursos naturales son tan importantes, que teníamos que proteger a la tierra. Entonces digamos que en base a esto no había una presión política dogmática, a pesar de que hubiese un control político, porque lógicamente la gente me decía, pero es que estás hablando mierda, si había control político, sí, si había un control político. Había un control político, pero era muy diferente, porque no lo ejercían bajo lo dictatorial. De pronto, como nada es perfecto, porque tampoco voy a hablar aquí que es que yo estuve de acuerdo como por ejemplo los incas hicieron su expansión mediante la fuerza, no, pues obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero pues lógicamente al ser ellos tan expansionistas, eh, empezaron a hacer esto, ¿sí? Entonces aquí hay varias cosas muy curiosas de las cuales vamos a ir desglosando en 2 o 3 capítulos más. Hay un tema que me parece, hay un patrón también bastante extraño, sobre todo aquí en Latinoamérica. Eh, Cuando uno va y mira, por ejemplo, en Perú, los templos incas, pues todos se parecen. Todos se parecen y todos tienen unos rasgos y facciones socioculturales iguales. Pero cuando uno mira Paracas, por ejemplo, uno dice, uy, un momento, aquí está pasando algo muy raro. Pero cuando uno va a Paracas, por ejemplo, uno no encuentra explicación por qué esa ciudad es tan diferente al resto en todo el Perú. Incluso hay científicos en Paracas y ahí cerca de, porque Paracas queda porque relativamente cerca de Cusco, no sé si estoy hablando mierda, pero pues quedarían, creo yo que queda cerca, bueno, ni tan cerca, pero más o menos cerca. Pero digamos cuando uno mira uno mira Paracas, uno mira Nazca y uno mira por ejemplo los cráneos, uno mira por ejemplo, incluso encontraron unas tumbas en Paracas, no recuerdo en qué año fue, creo que fue hace como 2 años, pero en Paracas se descubrió, digamos, cuando empezaron a analizar todo el tema de los cráneos y eso, que eran como cráneos nórdicos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo pueden haber cráneos nórdicos en Latinoamérica? Ahí está lo raro. Pero bueno, espero que esta segunda parte les haya gustado muchísimo y les dejo de tarea investigar sobre esto. Quiero poder entrevistar personas, por favor, los que quieran compartir en una conferencia conmigo, bienvenidos. Por favor, escríbanme al DM y no olviden suscribirse y activar la campanita. Voy a subir reels cortos sobre esta conversación en Instagram. Y nada, ahí se las dejo. Un fuerte abrazo, mis chicos. Cuídense.